ver. Ya, gracias. Entonces, como habíamos quedado la anterior clase, hoy vamos a hacer un ejercicio más de transformadores para ya concluir este capítulo. Al finalizar la clase vamos a detallar los puntos que nos quedan para el examen y para la práctica. Entonces, en esta clase vamos a resolver un ejercicio similares a los anteriores de un transformador, de un ejemplo de cálculo de transformador. El enunciado es el siguiente. Este es el ejemplo número 3. Ya hemos hecho 2 en clases. ¿Cuál sería el ejemplo 3? Para que tomen en cuenta cuando estén repasando, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos dice, se tiene un transformador con un rendimiento máximo del 98% para el 50% de la carga nominal. Los datos del transformador es de 30 kVA de potencia, una conexión YD11, la relación de tensiones de 6.000 a 120 voltios. Despreciando la caída de tensión en el transformador, nos piden calcular como primer inciso las pérdidas en el hierro del transformador, como inciso B, el rendimiento para la carga nominal, inciso C, el rendimiento para las cargas del 75 y 125%, inciso D, las pérdidas en el cobre al 10%, 75% y 125% de la carga nominal. Como inciso E, la relación de transformación. Inciso F, el número de espiras por fase en el devanado secundario, sabiendo que en el primario es de 8.600 espiras. Y como último inciso, se desea alimentar un grupo de motores. Todos estos motores tienen las características iguales. Funcionan con un factor de potencia unidad y una corriente nominal de 45 amperios por fase. Determinar la cantidad máxima de motores que puede conectarse al transformador. Entonces vamos a partir de los datos con los que contamos. Entonces, para este ejercicio, a diferencia del anterior que hemos hecho, vamos a despreciar la caída de tensión que se origina en el transformador. Pero nos dicen que el rendimiento máximo que llega al transformador es del 98% para un 50% de la carga nominal. Entonces ya nos dan el índice, ¿no? El índice de carga para el cual ocurre el rendimiento máximo. Con una carga, con un factor de potencia, la unidad, ¿no? Tenemos una tarea, entonces ya es similar a lo que hemos hecho para diferentes factores de potencia, ¿no? Variamos de 1, de 0,8 hasta 0,10. Y vemos que cuando se presenta el rendimiento máximo, es cuando el factor de potencia es 1, ¿no? Con esos datos, entonces lo que vamos a hacer es representar gráficamente a nuestro transformador. Tenemos en el lado primario del transformador, nos dicen que está conectado en estrella. Vemos las 3 bobinas, tienen una conexión, un punto común, que es el neutro, que está con N. Y en el secundario nos dicen una conexión delta o triángulo, ¿no? Entonces, que están conectadas una seguida de otra. Es una forma de representar, o también podemos representarlo de esta forma, ¿no? En estrella están los 3 conectados a un mismo punto común, y en delta o triángulo cada bobina está conectada una seguida de otra. ¿Qué datos tenemos de este transformador? Entonces tenemos la potencia nominal de diseño, o sea, la potencia que el transformador puede suministrar en condiciones nominales de diseño de 30 kVA, ¿no? O 30.000 voltios amperios. La relación de tensiones nos dicen que en el lado primario el transformador está diseñado para ser alimentado con 6.000 voltios y en el lado secundario
se obtiene 120 voltios, ¿no? Entonces ya de hecho esto nos dice que el transformador es de tipo reductor, porque estamos reduciendo de 6000 voltios en el lado primario a 120 voltios en el lado secundario. Otro dato que nos dan es la conexión. Entonces con Y mayúsculas se los representa la conexión en el lado primario, que es estrella, y en el lado secundario con la letra D minúscula, ¿no? Que nos dice que está en delta o triángulo. Y 11, ya sabemos, es el índice horario o el desfase de tensiones, ¿no? Entonces, este índice nos indica que multiplicamos 11 por 30, existe 330 grados de desfase entre la tensión del primario respecto a la tensión del secundario. Es una información adicional que nos dan los fabricantes que se utiliza para otro tipo de estudios, ¿no? En la materia no lo vamos a utilizar, pero sí tenemos que saber qué significa este 11, ¿no? Luego, ¿qué nos dicen? Que el rendimiento máximo del transformador se obtiene del 98% cuando el índice de carga es igual al 50% de la carga nominal, a un factor de potencia 1. A partir de estos datos, nos piden calcular qué pérdidas presenta el transformador, tanto en el hierro y tanto en el cobre. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Pero como tenemos la ecuación, o como nos dan el dato de rendimiento, vamos a utilizar la ecuación de rendimiento de forma general, despreciando la caída de tensión en el transformador. Si se acuerdan, en la anterior clase hemos hecho tomando en cuenta la caída de tensión, ¿no? Para ello necesariamente tenemos que conocer la tensión porcentual de caída del transformador o la tensión de cortocircuito, que es un dato que el fabricante también nos proporciona. Pero para este ejercicio en particular no vamos a considerar la caída de tensión. Entonces, omitiendo ese detalle, la ecuación de rendimiento de forma general se calcula mediante esta expresión, ¿no? Es igual al índice de carga por la potencia nominal del transformador, por el factor de potencia, que llegaría a ser la potencia de salida, sobre la misma potencia, que es la potencia de salida, más las pérdidas. Las pérdidas en el hierro y más las pérdidas en el cobre. Pero las pérdidas en el cobre están en función del factor de carga al cuadrado, ¿no? Depende mucho qué cociente va a circular en el lado secundario para obtener las pérdidas en el cobre. Estas pérdidas en el cobre son las pérdidas nominales a cociente nominal de diseño del transformador. Este transformador ha sido diseñado para entregar una cierta cociente nominal, que podemos calcularlo, puesto que tenemos la potencia y el voltaje. Conociendo estos dos datos, podemos hallar la cociente nominal del transformador. A esa cociente nominal o a los datos nominales, las pérdidas en el cobre presentan este valor de PSU, ¿no? Pérdidas en el cobre, pero nominal. Pero si variamos la carga, ya sea aumentamos o reducimos de la nominal, o sea, de esta potencia nominal Sn, las pérdidas en el cobre va a ser en función del índice de carga al cuadrado por las pérdidas nominales. Entonces, este dato hay que tomar muy en cuenta. Luego, las pérdidas en el hierro sabemos que no está en función de la corriente de carga, puesto que son pérdidas que se producen en el núcleo magnético. Entonces, son pérdidas constantes, ¿no? Esto ya viene definido por los datos del tipo de material del núcleo y por el tipo de las chapas, ¿no? De la configuración de las chapas magnéticas que componen el núcleo. Entonces, las pérdidas en el hierro son pérdidas constantes, ¿no? Entonces, son independientes, que no dependen de la carga que va a suministrar este transformador. Con esa consideración, si se acuerdan, aquí en la anterior clase hemos afectado
por un factor, ¿no? Que es el 1 menos la caída de tensión porcentual, ¿no? Que podemos calcularlo. Pero para este ejercicio no lo estamos haciendo, entonces por tanto eso va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué nos dicen? Que el rendimiento es máximo al 98, tiene un valor de 98% cuando el índice de carga es igual a 0,5. O sea, el índice de carga máximo va a ser igual a 0,5 para un factor de potencia 1, ¿no? Con ese dato, nosotros ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación general del rendimiento. Entonces decimos rendimiento máximo. Vamos a usar la ecuación del rendimiento. Entonces se convierte en rendimiento máximo por el factor o el índice de carga C. Entonces, el índice de carga para nosotros es el índice máximo, 0,5, por la potencia nominal del transformador y por el factor de potencia, que lo estamos poniendo 1, sobre el índice de carga, que es de 0,5, que es el índice de carga máximo, por la potencia nominal, por la unidad, que es el factor de potencia, más las pérdidas en el hierro, que son constantes y no conocemos, ¿no?, este dato, y más el índice de carga máximo al cuadrado, que tenemos es igual a 0,5. Entonces 0,5 al cuadrado por las pérdidas en el cobre. Entonces tenemos una ecuación donde tenemos dos incógnitas, las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre, ¿no?, lo que queremos calcular. La potencia nominal del transformador tenemos como dato es de 30 kVA o 30.000 volamperios, y el rendimiento máximo tenemos como dato que es del 98%. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tenemos que encontrar una segunda ecuación para resolver, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a estudiar o repasar la parte del índice máximo, ¿no?, para que el rendimiento sea máximo. Entonces, derivando la ecuación anterior y igualando a 0, despejamos el índice máximo. Entonces nos dice que, haciendo esa expresión matemática, que el índice máximo para que se produzca el rendimiento máximo va a ser igual a las pérdidas en el hierro sobre pérdidas en el cobre. Aquí hay un error, ¿no?, de lo que está. Entonces, por favor, esto lo vamos a omitir. No sé si tengo aquí para... Esto no va, ¿no? Todo está doble igual. Entonces, el índice de carga, o de otra forma, también lo van a ver en muchos libros, ya lo expresan de manera despejada. Entonces, el índice máximo va a ser igual a las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre nominal. Entonces, la mayoría de los libros ya lo determinan de esta forma, ¿no? Entonces, el índice máximo podemos calcular haciendo esta expresión. Dividimos las pérdidas en el hierro, sobre las pérdidas en el cobre nominal, la cociente nominal. Entonces continuamos, lo vamos a pausar esto solamente para que conozcamos. Entonces aquí despejamos el valor de las pérdidas en el hierro, va a ser igual al índice máximo al cuadrado por las pérdidas en el cobre. Lo vamos a llamar ecuación número 2. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos hacer el reemplazo, la ecuación 2 en la ecuación 1 que hemos encontrado anteriormente. Y vamos a tener esta expresión, que el rendimiento máximo va a ser igual 0,5 por la potencia nominal del transformador. Lo mismo en el denominador, más las pérdidas. Las pérdidas podemos calcular mediante esta expresión. Reemplazamos las pérdidas en función del cobre. Vamos a tener esta expresión, de donde concluimos que el rendimiento máximo va a ser igual 0,5 por la potencia nominal sobre 0,5 la potencia nominal más 0,5 la potencia en el cobre, ¿no? Este 0,5 vale la suma de estos dos, ¿no? 0,5 al cuadrado es 0,25. 0,25 más 0,25
nos va a dar 0,5. Entonces es una ecuación matemática, ¿no? Ustedes lo pueden hacer literalmente, reemplazando estos valores para hallar una ecuación general para poder calcular las pérdidas en el cobre. Entonces despejamos de la ecuación 1 de las pérdidas en el cobre, vamos a obtener esta expresión, reemplazando ya los valores. El rendimiento máximo es de 0,98 y la potencia nominal es de 30 kVA o 30.000 voltios amperios, ¿no? Vamos a borrar esto. De donde, desarrollando esta expresión, vamos a obtener de que las pérdidas en el cobre es igual a 612 watts o 0.612 kilowatts, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este transformador nos presenta unas pérdidas nominales a cociente nominal de 612 watts. Luego, para calcular las pérdidas en el yeso, reemplazamos en la ecuación 2 que hemos encontrado anteriormente, de donde decimos que las pérdidas en el yeso había sido el índice máximo al cuadrado o las pérdidas en el cobre nominal. Reemplazamos el índice máximo, nos dice que acude al 50% de la carga nominal, 0,5, por las pérdidas en el cobre nominal que hemos encontrado recientemente. Reemplazamos, nos vamos a obtener este resultado, que las pérdidas en el yeso es de 0,153 kilowatts o 153 vatios, ¿no? Entonces, nuevamente reiterando, estas pérdidas son constantes debido al circuito del núcleo magnético. Y estas pérdidas en el cobre sí son variables, pero estas pérdidas que hemos calculado son a cociente nominal. Con lo que habríamos respondido el inciso A. Para el inciso B, entonces es similar a lo que vamos a hacer en la tarea, estoy seguro que muchos ya lo han hecho, es calcular el rendimiento para diferentes índices y factor de potencia. Entonces nos dicen primero que debemos calcular para la carga nominal, que queda así, para la carga para la potencia de diseño del transformador. En esas consideraciones, el índice de carga vale 1, entonces nuestro C o nuestro índice de carga va a ser igual a 1, y el factor de potencia 1 también nos dice, ¿no? Entonces, emplazamos en la ecuación general del rendimiento, vamos a obtener esta expresión, de un rendimiento del 97.51%. Lo mismo hacemos para un índice de carga del 10%. Nos piden calcular para el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga que se va a conectar en el secundario del transformador va a ser el 10% de esta potencia nominal. Entonces el índice vale 0,1 por la potencia nominal del transformador. Reemplazamos los valores, nos va a arrojar un valor del 94.96%. Entonces hay una recomendación hay que tomar muy en cuenta, como aquí estamos usando los kilos, ¿no? Los kilovolamperios, entonces las pérdidas igual tenemos que expresar en kilos, ¿no? 0,153 kilowatts, lo mismo para las pérdidas en el cobre. Si queremos expresar las pérdidas en vatios, 612 vatios o 153 vatios, aquí la potencia nominal del transformador ya no sería 30, ¿no? Sería 30.000 voltios amperios. Lo mismo aquí, ¿no? 30.000 voltios amperios. Entonces hay que tomar una recomendación. Esta parte de las unidades hay que tomar muy en cuenta. Si vamos a usar los kilos, todo tiene que estar en kilo. Si omitimos el kilo, entonces todo lo dejamos en unidades, ¿no? Fijas, absolutas, de 612, 153 y 30.000. Lo mismo hacemos para un índice de carga del 75% de la potencia nominal. Entonces reemplazamos, en vez de C ponemos R75 y vamos a obtener un rendimiento del 97.84%. Entonces la tarea que tienen pendiente, los que no han asistido a la anterior clase, es calcular el rendimiento
para diferentes factores de potencia, pero tomando en cuenta la caída del transformador, ¿no? Por la caída de tensión en el transformador. Y a partir de esos datos que vamos a calcular, vamos a obtener la gráfica, ¿no?, de rendimiento de ese transformador en particular. Finalmente nos dicen para un índice de carga del 125%. ¿Qué quiere decir eso? Que el transformador estamos cargando o sobrecargando un 25% más de lo que puede soportar. Obviamente que este parámetro no es recomendable y no debe hacerse a un transformador, ¿no? Pero para fines de determinar la curva, vamos a ver de que si nosotros seguimos incrementando la carga en el transformador, aquí ya estamos superando la carga que es la potencia nominal del transformador, ¿no? En un 25% más adicional. O sea, estaríamos hablando de 7.5 kVA, ¿no? Entonces estamos sobrecargando el transformador y no es aconsejable porque puede llegar a destruirse el transformador. Pero para fines, nuevamente les digo, para fines de obtener la curva, para que podamos sacar una conclusión, que el rendimiento máximo se obtiene no incrementando el índice de carga, sino haciendo el cociente de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre, todo es raíz, ¿no? Como hemos calculado en el inciso A. Entonces, haciendo este cálculo, reemplazamos en vez de C, ya para nosotros vale 1.25, estamos sobrecargando el transformador en un 25% más, y nos va a arrojar un resultado del 97.13%. Entonces, como conclusión, también les había pedido lo anterior, ¿no? Pueden ver de que una de las conclusiones de que por más que incrementemos nosotros la carga, el índice C, variemos, el rendimiento máximo no se presenta cuando la carga es máxima, ¿no? Podemos ver que nos arroja 97.3 y sabemos que el rendimiento es del 98%, ¿no?, de este transformador. Entonces la curva se va bajando, ¿no? Con lo que habríamos respondido el inciso B. Seguidamente vamos a responder el inciso C. Para el inciso C nos piden las pérdidas en el cobre del transformador. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a ir calculando para cada índice de carga. Entonces, primeramente vamos a calcular para el 10% de carga del transformador respecto a la potencia nominal. Entonces, las pérdidas en el cobre va a ser igual al índice al cuadrado por pérdidas de cobre nominal, ¿no?, que hemos calculado, la cociente nominal. Entonces, reemplazamos, el índice vale 0.10 al cuadrado por 0.612, nos va a arrojar un valor de 0.06 kilowatts o 6 watts. Lo mismo hacemos para un índice del 25%. Reemplazamos el índice de carga y vamos a obtener unas pérdidas en el cobre de 0.038. Hacemos lo mismo para un 75% de carga y finalmente para una sobrecarga del transformador del 25%. Con lo que habríamos respondido el inciso C. Pero aquí hay que hacer un pequeño análisis. Con estos datos nosotros podemos graficar, más o menos les va a salir de esta forma las pérdidas en el cobre, ¿no? Es una curva cuadrática, puesto que depende del cuadrado del índice de carga, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir las pérdidas máximas? Cuando se van a unir o cuando van a ser iguales las pérdidas en el hierro con las pérdidas en el cobre. Entonces, cuando estas dos ecuaciones se igualan, vamos a obtener el rendimiento máximo del transformador. Entonces, con estos datos ustedes pueden hacer su gráfica y obtener la curva real de este transformador. El rendimiento es una curva casi inversa, ¿no? Hemos podido ver en la anterior clase que lo van a hacer para la tarea, es más o menos de esta forma, ¿no?
casi inversa a lo que es la curva de las pérdidas en el cobre del transformador. Entonces, con este cálculo estaríamos respondiendo el inciso C, que nos pedían las pérdidas en el cobre. Entonces, nuevamente les reitero, las pérdidas en el cobre están en función del índice de carga, ¿no? O de la corriente que va a circular en el lado secundario del transformador. Cuanta más corriente circule, obviamente las pérdidas van a ir creciendo, ¿no? Exponencialmente al cuadrado, como estamos pudiendo ver en la gráfica. Luego nos piden como inciso D calcular la relación de transformación de este transformador trifásico. Entonces, si recordamos la primera clase, el primer ejercicio que hemos hecho de transformadores, para calcular la relación de transformación no es más que dividir el voltaje primario sobre el voltaje secundario del transformador. Pero eso cuando se trata de un transformador monofásico, ¿no? Entonces nosotros tenemos en los datos del transformador, nos dicen que el voltaje primario es de 6000 y el secundario de 120 voltios. Si fuera monofásico, la respuesta ya está aquí, ¿no? Es hacer el cociente y poner ese resultado. Pero en un transformador trifásico no ocurre eso, ¿no? Para un transformador trifásico debemos tomar en cuenta qué tipo de conexión tiene el primario y el secundario. Entonces, a partir de estos dos datos adicionales, sí podemos calcular la relación de transformación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Vamos a recordar lo que hemos hecho en la parte teórica. Hemos determinado, repasando un poco, para los cuatro tipos de conexiones que nos vamos a encontrar ya en la práctica, ¿no? Entonces, tenemos transformadores de conexión Y, que quiere decir en el primario está conectado en estrella y en el secundario también en estrella, con Y minúscula, ¿no? La relación de transformación es igual la tensión entre fases del primario respecto a la tensión de fase en el secundario. Eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, la relación de transformación va a ser igual. La tensión de fase de una conexión estrella es igual a raíz de 3 por la corriente tensión de fase. Lo mismo en el secundario, tanto en el primario, porque las dos tienen la misma conexión. Entonces va a ser raíz de 3 por la tensión de fase y raíz de 3 por la tensión de fase del secundario, ¿no? Se simplifican. Entonces, para esta conexión Y es similar a lo que ocurre con un transformador monofásico. Va a ser igual a la tensión de fase sobre la tensión de fase al primario sobre el secundario y a su vez igual al número de espiras o número de vueltas de la bobina primaria sobre el número de vueltas de la bobina secundaria, ¿no? Entonces, se simplifican estos dos valores, entonces, que coincide con lo que es un transformador monofásico. Lo mismo ocurre para una conexión delta-delta. Podemos ver que en una conexión delta-delta, la tensión de fase que alimenta la bobina es la misma que la tensión de línea. Entonces, vemos esta expresión aquí, la tensión de línea en el primario es la misma que la tensión de fase. Por tanto, haciendo esta relación, la relación de transformación para este tipo de conexión es igual al número de espiras directamente del primario sobre el número de espiras en el secundario. ¿Qué pasa en una conexión YD? Y significa Y, con la Y mayúscula en el primario y la D delta en el secundario, ¿no? Para ello hay que hacer un análisis. La tensión de línea en el lado primario no es la misma que la tensión de fase. Podemos ver acá, ¿no? La tensión de línea que alimentamos entre estos dos puntos no es la misma tensión que le llega a esta fase, que es 1F, ¿no? ¿Cómo lo hemos determinado? Si recordamos circuitos trifásicos, podemos calcular aplicando el raíz de 3 por la tensión de fase, ¿no? Para este tipo de conexión. En cambio, en el secundario, como es delta, va a ser la misma, ¿no? La tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea, como hemos hecho en esta conexión delta-delta. Entonces, desarrollando esta expresión, vamos a obtener que la relación de transformación va a ser igual
raíz de 3 por N1 sobre N2. Entonces aquí está la diferencia, ¿no? Cuando utilizamos esta conexión YD. Y si utilizamos la conexión a la inversa, delta en el primario y Y en el secundario, que es nuestro caso, para nuestro caso, nuestro ejercicio, entonces debemos utilizar esta relación, que la relación de transformación es igual a N1 sobre N2 entre raíz de 3. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta, por favor, para hacer cálculos rápidos. Ustedes hacen un formulario, directamente anotan para Y esta relación, ¿no? No es necesario que lo estén deduciendo, directamente utilizaría la conclusión. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar esta relación de transformación de y volvemos al ejercicio. Entonces, la relación de transformación, hemos dicho que es la relación de tensiones entre fases, ¿no? Entre fase del primario sobre la tensión de fase en el secundario, que es igual al número de espiras de esa fase del primario sobre el número de espiras de esa fase del secundario. Entonces, ese es el concepto de relación de transformación, que lo hemos simbolizado con la letra M, ¿no? Muchas bibliografías lo utilizan de esa forma. ¿Qué sucede para una conexión YD? Entonces ya hemos hecho un repaso, tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? Que ya hemos calculado, va a ser igual tensión de fase sobre la tensión fase del primario sobre la tensión de fase en el secundario por raíz de 3. Pero ojo, ¿no? O sea, todos los transformadores, absolutamente todos los fabricantes nos dan las tensiones de línea, no nos dan las tensiones de fase, como podemos ver acá. Y vamos a ver en las placas de los transformadores, en cualquier transformador trifásico, nos dan estas tensiones, los valores de voltaje de línea a línea. Entonces, esta ecuación no es práctico aplicarlo. Lo que sí es práctico es esta relación, la tensión de línea en el primario sobre la tensión de línea en el secundario, ¿no? Que son estos dos valores. Entonces, absolutamente todos los transformadores trifásicos tienen esta nomenclatura, tensión de línea sobre tensión de línea, primario sobre el secundario. Entonces, con esa consideración, vamos a utilizar este, el voltaje de línea en el primario sobre el voltaje de línea en el secundario va a ser igual a raíz de 3 por la relación de transformación. De ahí despejamos la relación de transformación, va a ser igual voltaje de línea, que es el dato que tenemos, sobre el voltaje de línea del secundario, ¿no? Reemplazamos los valores, entonces 6000, el voltaje de línea es 6000, primario, y el voltaje secundario es 120. Por raíz de 3, desarrollamos esta expresión, vamos a obtener una relación de transformación de 28.87 unidades, ¿no? No tiene unidades porque es adimensional, ¿no? Se simplifican los voltios, entonces es un coeficiente de la relación de transformación. Con lo que estaríamos respondiendo el inciso D, que nos pedían calcular la relación de transformación. Continuando, como inciso E, nos dicen que en el lado secundario se conoce, en el lado primario, perdón, se conoce que el número de espiras o número de vueltas es de 8.600 espiras. En el lado primario, ¿no? Se refiere a esta cantidad de espiras de la bobina, ¿no? Con este dato nos piden cuántas vueltas se tiene en el secundario para obtener 120 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la relación de transformación. Entonces, sabemos que la relación de transformación es igual a voltaje 1 de fase sobre voltaje 2 de fase igual a N1 sobre N2. De aquí entonces despejamos el voltaje, el número de vueltas en el secundario va a ser igual al número de vueltas en el primario sobre la relación de transformación. Esta relación de transformación ya lo hemos calculado, vale 28.87 y el número de espiras también nos dan como dato. Vean la importancia de calcular la relación de transformación. Con este dato de la relación de transformación podemos nosotros calcular cuántas vueltas tenemos que colocar en el lado secundario
para obtener los 120 voltios. Desarrollando esa expresión vamos a obtener que el número de espiras en el lado secundario va a ser igual a 298 vueltas, ¿no? 298 espiras. Entonces, aquí es muy importante porque si hacíamos la división directa y sin considerar el raíz de 3 por el tipo de conexión, estaríamos sacando cualquier resultado, ¿no? No el correcto. Hay que tomar en cuenta qué tipo de conexión tiene el transformador. Si es, como en este caso, estrella delta, ¿no? Estrella delta. Luego, en el inciso G, nos dicen cuál es la cantidad de motores que se puede conectar a este transformador, sabiendo que cada transformador funciona de la siguiente forma, ¿no? Tiene un factor de potencia de 0,78, una corriente nominal de consumo, o sea, cada motor nos consume 45 amperios, y el voltaje de alimentación en el lado primario, en el lado secundario es de 120 voltios. A partir de estos datos nos piden calcular el transformador para cuántos motores puede abastecer, ¿no? Sabiendo que este es el consumo por motor. Entonces, en este ejercicio, como estamos despreciando la caída de tensión debido al transformador, el voltaje 2 va a ser igual al voltaje nominal de diseño del transformador, que nos dan el fabricante, ¿no? En sus datos característicos. Entonces, el voltaje en el secundario es de 120 voltios. Con esa consideración, entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular cuál es su potencia aparente que consume este motor. Entonces pasamos lo que hemos hecho en circuitos trifásicos para calcular la potencia aparente. Si se trata de una carga trifásica, tenemos que desarrollar esta expresión, ¿no? Entonces decimos S2 va a ser igual a raíz de 3 voltaje por cociente. Si fuera una carga monofásica, ya no tenemos que utilizar el raíz de 3. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, como se trata de una carga trifásica, para hallar la potencia aparente necesitamos desarrollar esta expresión. Y si queremos calcular la potencia activa, vamos a hacer un pequeño... no necesitamos calcular la potencia activa, pero puede darse el caso. Entonces vamos a repasar algo breve, cómo calculamos la potencia activa, ¿no? Va a ser igual P2, raíz de 3, voltaje, cociente. Y como estamos hallando la potencia activa, entonces tenemos que aplicar el factor de potencia, el coseno de phi, que nos dan en este ejercicio, ¿no? Que es de 0,78. Lo mismo hacemos para la potencia reactiva cuando es un circuito trifásico. Q2 lo vamos a llamar. Raíz de 3, voltaje, cociente, y afectamos la función seno. Entonces puede ser que tengamos ya no los datos de cociente, ¿no? Podían darnos la potencia reactiva. Entonces, utilizando estas tres ecuaciones, podemos ver son tres ecuaciones muy importantes que podemos calcular conociendo estas variables, ¿no? El ángulo, la cociente y el voltaje, o bien las potencias. A su vez, podemos calcular la potencia aparente por esta expresión que está acá, o también como conocemos por Pitágoras, ¿no? Porque si formamos el triángulo de potencias, ¿qué vamos a obtener? En la parte real tenemos la potencia activa, y en la parte imaginaria, esta es en cuadratura, por favor, el pulso me está fallando. Esto lo vamos a corregir, por favor, no es así como está el dibujo, ¿no?
es un triángulo rectángulo. Bueno, quedaría de esta forma, más o menos. Entonces, la parte real vamos a poner la potencia activa, en la parte imaginaria en cuadratura, en 90 grados va a estar la potencia reactiva, y la hipotenusa es la potencia aparente. Y entre la potencia aparente y la potencia activa hay un ángulo, ¿no? Que es el ángulo phi. Si hallamos el coseno de phi, es el factor de potencia, ¿no? Que sabemos que es por definición. Entonces, para un circuito trifásico es similar a lo que se hace en un circuito monofásico. Lo único que debemos tomar en cuenta es el raíz de 3 para poder calcular las potencias por separado. Pero una vez que hemos conocido las potencias trifásicas totales, entonces aplicamos el triángulo, el de Pitágoras, y calculamos perdón, esto es al revés, ¿no? Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que ya hemos hecho en la parte teórica. Va a ser, S2 va a ser igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Entonces, si gustan, pueden tomar un apunte. Cuando se trata de una carga trifásica, estas 1, 2, 3, 4 ecuaciones son las más básicas que nos pueden permitir calcular potencias y corrientes o voltajes, ¿no? A partir de los datos que tengamos. Luego ustedes pueden aplicar la tangente, el seno, pueden variar en base a los datos. Pero lo que tiene que quedar bien claro es que cuando estamos en corriente alterna, tenemos un triángulo de potencias, ¿no? Que tiene una parte real y una parte imaginaria, y la hipotenusa es la potencia total. Entonces vamos a ver qué tan importante es este triángulo cuando queremos calcular qué cantidad de carga puede suministrar un determinado transformador. Entonces, en este ejercicio es algo similar a lo que nos están pidiendo. Nos dicen, sabiendo que un motor consume 45 amperios, ¿cuántos motores podemos conectar a este transformador? O este transformador, en otras palabras, diremos, ¿qué cantidad de motores puede abastecer en potencia? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repasar circuitos, lo que acabamos de repasar, recordar lo que es potencia trifásica, y reemplazamos los valores. Como tenemos el voltaje y la corriente, entonces reemplazamos los dos valores. Raíz de 3 por el voltaje de 120. Obviamente este voltaje en la salida no es 120. Hemos calculado en la anterior clase, es un poco menos, ¿no? Debido a la caída de tensión en el transformador. Por 45 amperios, este amperaje podemos medirlo con una pinza y nos va a arrojar un resultado de 9.353.07 voltios amperios. ¿Qué quiere decir este resultado? Que este transformador consume una potencia total de 9.353. Esta potencia, ¿no? La potencia aparente. La potencia aparente siempre va a ser mayor a la potencia activa cuando el factor de potencia se vaya modificando, ¿no? Si el factor de potencia es 1, obviamente estos dos van a ser iguales, no va a existir potencia reactiva. Entonces hay que tomar en cuenta, generalmente los motores, ahí es donde muchos se equivocan, los motores, en la práctica ya, ¿no?